En el mundo de One Piece existen personajes que se convierten en leyendas por sus poderes. Otros lo hacen por sus victorias. Pero hay unos pocos que son recordados por algo mucho más grande. Por la voluntad que dejaron detrás. En un país cerrado al mundo, gobernado por tradiciones, secretos y miedo, apareció un hombre que parecía incapaz de vivir siguiendo las reglas. Un hombre gigantesco, musculoso, de personalidad extravagante, capaz de enfrentarse a delincuentes, piratas y monstruos sin perder su sonrisa. Su nombre era Kozuki Oden. Fue hijo de un Shun, daimyo de Kuri, samurái, pirata, comandante de una de las divisiones de Barba Blanca y compañero del mismísimo Gol de Roger. Oden viajó por el mundo, llegó hasta Laftale y conoció secretos que prácticamente nadie más había descubierto. Pero cuando regresó a Wano encontró su país completamente transformado. Y allí comenzó la última batalla de su vida. Esta es la historia de Oden Kozuki, el hombre que murió dejando una sola voluntad, abrir las fronteras de Wano. Mucho antes de convertirse en una leyenda, Oden era simplemente el hijo de Kozuki Sukiyaki, el Shun de Wano. Pero desde pequeño quedó claro que aquel niño no iba a tener una vida normal. Oden era extraordinariamente fuerte y tenía una personalidad imposible de controlar. Con apenas unos años ya protagonizaba incidentes que sorprendían a todo Wano. Era un niño que no aceptaba que alguien le dijera que algo era imposible. A los 4 años ya había derrotado a un oso. A los 10 provocó un incendio en un casino. Y conforme crecía, sus problemas también aumentaban. Oden no entendía por qué debía permanecer encerrado dentro de las fronteras de Wano. Para él, las reglas eran simplemente obstáculos que había que cuestionar. Su lema parecía resumir perfectamente su personalidad. ¡Qué incómodo! Oden quería hacer las cosas a su manera. Y esa actitud terminaría convirtiéndolo en uno de los hombres más extraordinarios de la historia. See you. Cuando Oden tenía 18 años ocurrió uno de los acontecimientos más recordados de su juventud. Un enorme jabalí conocido como el dios de la montaña amenazaba la capital. Oden decidió enfrentarse a él. Pero el enfrentamiento terminó provocando un enorme caos en la ciudad. A consecuencia de sus constantes problemas, Sukiyaki tomó una decisión. Desheredó a su propio hijo. Oden fue expulsado de la capital y comenzó a recorrer Wano. Y fue durante este viaje cuando conoció uno de los lugares más peligrosos del país. Kuri. Kuri era una tierra dominada por delincuentes y criminales. Para la mayoría de las personas, entrar allí era prácticamente una locura. Para Oden era una oportunidad. En lugar de huir de los criminales, decidió enfrentarse a ellos. Uno por uno, fue derrotando a los principales líderes de Kuri. Y ocurrió algo inesperado. Los mismos hombres que habían causado miedo comenzaron a seguirlo. Entre ellos estaban algunos de los personajes que posteriormente se convertirían en sus fieles vasallos. Oden había transformado Kuri. Y cuando Sukiyaki vio lo que había conseguido, decidió perdonarlo. A los 20 años, Oden fue nombrado daimyo de Kuri. Pero ese título tampoco sería suficiente para contener su espíritu. Oden comenzó a reunir a personas que compartían su voluntad. Kinemon. Denjiro. Kikunojo. Kanjuro. Raizo. Asura Doji. Ino Arashi. Nekomamushi. Y Kawamatsu. Con el tiempo serían conocidos como los 9 vainas rojas. Cada uno tenía una personalidad diferente. Pero todos encontraron algo en Oden que los convirtió en seguidores incondicionales. Oden no era un líder tradicional. No gobernaba mediante el miedo. Inspiraba a las personas con su propia manera de vivir. Incluso quienes habían sido considerados criminales terminaron convirtiéndose en sus subordinados y amigos. Y mientras Oden construía su propia familia en Kuri, su deseo de abandonar Wano seguía creciendo. Hasta que el destino puso un barco pirata frente a sus ojos. Los piratas de Barba Blanca llegaron a las costas de Wano. Su capitán era Edward Negate, conocido mundialmente como Barba Blanca. Oden vio aquella tripulación y comprendió que había llegado la oportunidad que estaba esperando. Quería salir al mar. Quería descubrir qué había más allá de las fronteras de Wano. Y por eso pidió a Barba Blanca que lo aceptara en su tripulación.
Pero Barba Blanca no estaba dispuesto a llevarse a cualquiera. Oden tuvo que demostrar que podía formar parte de aquella familia. Finalmente, Negate aceptó. Oden se convirtió en miembro de los piratas de Barba Blanca y posteriormente llegó a ocupar el puesto de comandante de la segunda división. Por primera vez, Oden podía hacer realidad su sueño. El mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. Durante sus viajes ocurrió otro acontecimiento fundamental. Oden conoció a Toki. Ella era una mujer misteriosa que había llegado desde un pasado extremadamente lejano gracias a su habilidad. Oden la encontró en una situación peligrosa y decidió ayudarla. Con el tiempo, ambos se enamoraron y se casaron. Su familia comenzó a crecer. Primero nació Momonosuke. Después llegó Iyori. Para Oden, convertirse en padre significó asumir una responsabilidad completamente nueva. Pero incluso como padre seguía siendo el mismo hombre extravagante y libre. Mientras tanto, continuaba viajando por el mundo. Y entonces apareció una nueva oportunidad. Una oportunidad que cambiaría para siempre la historia de One Piece. Oden conoció a Gold Roger, el hombre que posteriormente sería conocido como el rey de los piratas. Roger había descubierto la existencia de los poneglyphs y necesitaba a alguien capaz de interpretar los misteriosos textos. Oden podía leerlos gracias a los conocimientos de la familia Kozuki. Roger quería llegar hasta el último destino. Y necesitaba a Oden. Así, Oden abandonó temporalmente a Barba Blanca y se unió a los piratas de Roger. Durante aquella aventura navegó junto a Roger, Rayleigh y el resto de la tripulación. También conoció a dos jóvenes aprendices que algún día serían figuras fundamentales del mundo. Shanks y Baggy. Oden estaba viviendo algo que prácticamente ningún otro hombre había experimentado. Estaba recorriendo el mundo junto al futuro rey de los piratas. Y finalmente llegó el momento que cambiaría la historia. Los piratas de Roger alcanzaron los últimos poneglyphs. Gracias a Oden pudieron interpretar la información necesaria para continuar el viaje. Finalmente llegaron a la isla conocida como Laftale. Allí, Roger y su tripulación descubrieron la verdad relacionada con el mundo y con el misterioso tesoro conocido como el One Piece. Oden había visto cosas que muy pocas personas llegarían a conocer. Pero mientras Roger comenzaba a acercarse al final de su vida, Oden tenía una preocupación diferente. Wano. Su país estaba aislado. Y Oden había empezado a comprender que las fronteras de Wano no eran simplemente una tradición. Existía una razón mucho más profunda. Por eso decidió regresar. Pero cuando volvió a su tierra, encontró una situación completamente distinta de la que había dejado. Wano estaba bajo el control de Kurosumi Orochi. Y detrás de Orochi se encontraba una fuerza todavía más peligrosa. Kaido. Oden descubrió que su país estaba siendo sometido y explotado. Quiso enfrentarse inmediatamente a Orochi. Pero el enemigo había preparado una estrategia. Había personas inocentes en peligro y Oden fue obligado a soportar una humillación pública para protegerlas. Durante 5 largos años, Oden aceptó aquella situación. La gente de Wano comenzó a pensar que había abandonado su responsabilidad. Algunos incluso llegaron a burlarse de él. Pero Oden sabía algo que los demás desconocían. Estaba esperando. Esperando una oportunidad. Esperando que llegara el momento de enfrentarse finalmente a Kaido. Finalmente, Oden decidió actuar. Reunió a sus vasallos. Los 9 vainas rojas lo acompañaron. Y juntos marcharon contra las fuerzas de Kaido. La batalla fue brutal. Oden se enfrentó directamente a Kaido. Y demostró por qué era considerado uno de los samuráis más poderosos de Wano. Utilizando sus 2 espadas, Enma y Ame no Abakiri, Oden consiguió herir gravemente a Kaido. Su ataque Togen Totsuka dejó una cicatriz permanente en el cuerpo del emperador. Por un instante parecía que Oden podía ganar. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una artimaña cambió el resultado de la batalla. Oden perdió la concentración y Kaido consiguió derrotarlo. El hombre que había recorrido el mundo. El samurái que había enfrentado a algunos de los piratas más poderosos de la historia. Había sido vencido. Pero su historia todavía no había terminado.
Oden fue condenado a morir. La ejecución elegida fue extremadamente cruel, debía soportar 1 hora dentro de un recipiente con aceite hirviendo. Pero Oden no estaba solo. Sus 9 vasallos también estaban condenados. Entonces hizo algo que resumía perfectamente quién era. Levantó una gran tabla sobre sus hombros y colocó a sus hombres encima. Mientras él soportaba el peso y el calor, los protegía. Pasó el tiempo. Los minutos parecían eternos. Pero Oden resistió. 1 hora. 1 hora completa. Orochi había prometido perdonarles la vida. Pero la sentencia cambió. Ahora querían ejecutarlos de otra manera. Oden comprendió que sus hombres tenían que escapar. Con sus últimas fuerzas, lanzó la tabla para salvarlos. Y dejó una última voluntad. Abraham Bano. Después de todo lo que había vivido, Oden murió manteniendo su sonrisa. Kaido había ganado la batalla. Pero no había conseguido destruir aquello que realmente importaba. La voluntad de Oden. La muerte de Oden se convirtió en uno de los momentos más importantes de la historia de Wano. Sus vasallos nunca olvidaron su sacrificio. Toki tampoco. Y sus hijos, Momonosuke y Yori, crecieron llevando sobre sus hombros la voluntad de su padre. Oden había muerto. Pero su sueño seguía vivo. La frase, Abraham Bano, terminó convirtiéndose en una promesa. Una promesa que debía cumplirse algún día. Incluso Kaido quedó profundamente marcado por el enfrentamiento con Oden. Para él, aquella batalla representó una visión diferente de lo que significaba ser fuerte y morir con honor. Y años después, cuando una nueva generación llegó a Wano, la voluntad de Oden volvió a despertar. Los samuráis volvieron a luchar. Momonosuke asumió su responsabilidad. Y la batalla contra Kaido finalmente llegó. Oden ya no estaba allí. Pero su voluntad sí. Oden Kosuki fue muchas cosas. Fue un hijo rebelde. Un daimyo. Un samurái. Un esposo. Un padre. Un pirata. Un comandante. Un compañero de Barba Blanca. Un compañero de Gol de Roger. Y, sobre todo, fue un hombre que jamás dejó de buscar la libertad. Su historia demuestra una de las ideas centrales de One Piece. Una persona puede morir, pero su voluntad puede continuar viviendo en quienes vienen después. Oden conoció el mundo. Llegó a Laftale. Conoció secretos que cambiarían la historia. Pero al final regresó a Wano porque entendió que todavía tenía una misión pendiente. No quería convertirse en un rey. No buscaba gobernar el mundo. Quería que su país dejara de estar encerrado. Quería que Wano pudiera mirar hacia el exterior. Y aunque no consiguió verlo con sus propios ojos, su sacrificio permitió que las siguientes generaciones continuaran aquello que él había comenzado. Por eso Oden no es recordado únicamente como uno de los samuráis más poderosos de Wano. Es recordado como el hombre que vivió como quería, murió protegiendo a quienes amaba y dejó una voluntad imposible de apagar. Porque en el mundo de One Piece, las leyendas pueden desaparecer. Pero su voluntad permanece. Y la voluntad de Oden todavía arde. Abraham Bano.